Gracias, gracias, Señor. Hay un coro bastante antiguo. Dice: tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Si tú lo crees, dilo con todo tu ser. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. ¿Puede decir: Dios está aquí? Dios está. Cántelo con fe en el corazón y declárelo. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él. Una última vez: tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así es, ¿cierto? Yo no sé usted, pero a mí me causa alegría y gozo saber que Dios esta mañana está escuchando lo que estoy hablando en su presencia. Es motivo de gozo, es motivo de alegría saber que el Dios que hizo los cielos, la tierra, está escuchando mi clamor y mi oración. Hoy yo quiero hablarle acerca de algo que se llama ¿qué es lo que llevas dentro? ¿Qué es lo que llevas dentro? ¿Qué tienes dentro de ti? Y vamos a la palabra y dice, versículo 18, capítulo 1 de Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es ¿del qué? Del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre. Bien, hombres que están aquí, los que tienen novia, que piensan casarse, o los que ya nos casamos. Cuando uno antes de casarse, uno tiene todos los preparativos. Uno va comprando la cama. Yo no sé si José ya había comprado la cama, qué sé yo, la nevera. A uno siempre le dicen: no, compre cama y punto. El que se case tiene la cama, está listo. Pero bueno, la estufa, la cosa, uno va preparando todas las cosas para ese gran día. Pero que tu futura esposa en un momento te diga: estoy embarazada. ¿Ah? ¿Cómo es el asunto?
Los hombres, dice uno, yo no fui y no entiendo realmente qué está pasando aquí. Pero hay algo. Número uno, esta mañana yo quisiera que la iglesia y todos los que aquí estamos presentes tengamos algo claro. Hay una palabra que Dios ha declarado sobre tu vida y sobre tu familia. No vino por palabra humana, fue una palabra que fue establecida por el Espíritu Santo de Dios. La palabra que tú llevas dentro de ti no fue una palabra que vino por hombre, fue una palabra que vino por el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó posteriormente? Mire lo que aconteció. Dice, entonces José, su marido, siendo hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Quiere decir que el hombre estaba pensando en toda esta situación. Como decir, es ilógico que mi novia con la que me voy a casar, mi comprometida, me dice que está embarazada. No logro entender esto. No lo comprendo. Esto es una locura. José, pensando en todas estas cosas, me imagino que fue a un lugar aparte. No lo sé. La Biblia no especifica al respecto. Pero José pensaba en todas estas cosas. Y pensando en todas estas cosas, dice la Biblia que José, para no denunciarla, quiso abandonarla. ¿Qué? La gran pregunta esta mañana es, ¿cuál ha sido la palabra de parte de Dios y que ha sido engendrada en ti por el Espíritu Santo, que a lo mejor hoy en día o por mucho tiempo tú has venido pensando y dando vueltas en tu cabeza si esa palabra es o no es verdad, es o no es de Dios? No necesariamente es una palabra que tú dices, no es algo que tú dices, no, esa palabra no es de Dios. A lo mejor no lo dices, pero tus acciones puede de que digan más de que estás abandonando esa palabra que Dios trajo al seno de tu casa. Hay una palabra que solo tú y Dios saben cuál fue esa palabra que Dios puso en tu vida y en tu corazón. Solo tú sabes cuál fue esa palabra que Dios trajo al seno de tu casa. ¿Cuál fue esa palabra que llegó a tu familia en el tiempo específico? Solo lo sabes tú y lo sabe Dios. ¿Cuál fue esa palabra? Si esa palabra llegó a tu vida, esa palabra tarde que temprano dará a luz. Tarde que temprano esa palabra tendrá un cumplimiento. Ahora, para José no fue fácil. Porque cuando Dios habla y Dios da una palabra, la palabra de Dios no es algo posible. La palabra de Dios se basa en lo imposible. La Biblia dice que al que cree, ¿todo qué? Todo le es posible. Esta palabra que vino de parte de Dios a María y que se engendró por el Espíritu Santo, era algo que para los hombres era posible. Eso no puede pasar, hermano. Eso es una cosa que no tiene lógica ni razón. Efectivamente, José comienza a pensar en todas estas cosas y José dice, no, esto no, yo definitivamente como que no coordino este asunto, yo no cuadro con esto. Y el hombre, dice la Biblia, que quiso ¿qué? Mire, qué tristeza y qué dolor pensar o creer nosotros que la palabra que el mismo Dios puso en nosotros a través de su Espíritu Santo, trayendo convicción al corazón, hoy ya no esté porque se olvidó, porque el diablo se la robó. Usted sabe que el diablo no hace nada contigo. El diablo no le sirve de nada. El diablo siempre está detrás de la palabra que llevas dentro. El diablo sabe que si logra robar esa palabra que llevas dentro, perdiste el motor. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra que ha sido en ti se aviva en esta mañana. En el nombre de Jesús se aviva por el Espíritu Santo de Dios. Cobra vida a tu vida. Cobra vida en tu familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra se aviva en ti.
Miren, mi querida iglesia, ¿cuál ha sido la palabra que ha venido al seno de tu casa y a toda tu familia? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Eso lo dice la Biblia. Para cualquiera pudiera ser una locura, porque a lo mejor tus sobrinos, tus nietos, tus hermanos, tu esposo están en una condición que pareciera que no tiene regreso, pero la Biblia dice otra cosa. Eso es lo que yo llevo dentro, eso es lo que voy a creer y por eso voy a vivir. Esa es la palabra que llevas dentro. Lamentablemente, querido hermano, a veces nosotros llevamos por dentro otro tipo de cosas. Y a veces nos sentamos y comenzamos a declarar palabras sobre los hijos, sobre los nietos y sobre la familia. Cosas que no fue lo que el Espíritu Santo puso dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque te estás olvidando de la palabra poco a poco y la estás dejando secretamente, te estás olvidando de la palabra del Señor. Y es mucho más fácil decir en ocasiones no. Y llega el vecino a veces de afuera a traer la palabra, a cambiar la palabra y te dicen, oye, ese hijo tuyo definitivamente, la mía, va. Y te dicen, yo tenía un hijo así y eso va. Y mi casa era igualito, porque mira que ta. Y uno termina, oye, verdad, definitivamente así es verdad, así, eso es así, es hijo mío y y comienza uno a darle la laraca al asunto. ¿Dónde está lo que llevas dentro? ¿Dónde está? Número 1, la palabra que ha sido puesta en ti vino de Dios y engendrada por el Espíritu Santo en ti. Número 2, a lo mejor has querido abandonar la palabra secretamente. O a lo mejor abandonaste la palabra que Dios trajo a tu casa, al seno de tu familia, y la has abandonado secretamente, te olvidaste, de pronto te olvidaste. Pero mire lo que sucede. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. No, yo quiero que la iglesia convencida los diga. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Amén. Mire lo que pasó. El versículo 20 dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque al niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dios es poderoso. Y dice que mientras el hombre, José, pensando en todas estas cosas, sintió temor. Sintió temor. Pero dice la Biblia que el hombre se durmió. ¿Cuántos están dormidos esta mañana? Mire, dice que el hombre se durmió y mientras estaba allí, dice que tuvo un sueño. ¿Y qué soñó? ¿Se le apareció qué? ¿Y qué le dijo el ángel del Señor? ¿Qué le dijo? Mire. Ok, pero antes de decirle no temas, le dijo José, hijo de David. Los estudiosos teólogos de aquí de la iglesia no están. ¿Qué significaba decirle a José, hijo de David? Amén. José, hijo de David, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. José venía de un linaje especial que traería la salvación de Dios a esta tierra. Y Dios es claro y le dice, José, hijo de David, le dice, no temas que recibir a tu mujer. Porque lo que en ella hay, ¿de quién es? Mire bien, ¿cuántas veces dice en la Biblia la palabra no temas? ¿Usted sabe cuántas veces dice en la Biblia? 365 veces dice en la Biblia no temas. ¿Cuántos días tiene el año? O sea que Dios
Un día a la vez. Todos los días del año te está diciendo no temas. Este día no es la excepción. Un día como hoy Dios te está diciendo no temas, porque la palabra que traes a tu familia y que traes a tu casa vino del cielo y el Espíritu Santo la puso en tu corazón. Créela. Créela. El ángel fue claro, fue al punto y le dijo: José, no temas, porque lo que María lleva adentro es del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y pregunto, ¿qué llevas dentro? Críticas, orgullo, vanagloria, temores. ¿Qué cosas llevas por dentro? Mentiras. Hoy y cada día de tu vida, ¿sabes qué debe haber dentro de ti? La palabra que Dios ha traído a tu vida y que ha sido y que ha traído convencimiento a través del Espíritu Santo. Esta mañana, mi querido hermano, yo no te puedo convencer de nada. El que trae convencimiento a la vida del hombre es el Espíritu Santo de Dios. Y si ha habido una palabra que Dios ha traído al seno de tu casa, si hay una palabra que Dios ha traído a tu vida y el Espíritu Santo trajo el convencimiento de que venía de Dios, entonces créela, porque pronto dará a luz. Pronto dará a luz. No podemos olvidar la palabra que ha venido al hogar, a la casa, a tu familia, para tus hijos. ¿Qué es lo que llevas dentro? Levante su mano derecha y repita en voz fuerte conmigo: Señor, yo voy a creer la palabra que tú me has dado. Espíritu Santo, trae el convencimiento a mi vida y a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Fue claro Dios cuando le habló a José. Pensando José en todas estas cosas. Pensando José que era imposible que María quedara embarazada sin él no haber tenido relaciones con ella. Quiso dejar la palabra y de pronto aparece Dios Todopoderoso y le dice a José: no temas. Dile a alguien cerca, dile: querido hermano, no temas, porque la palabra que Dios te ha dado viene del cielo. Dile: no temas, predícale tú. Ayúdenme a predicar esta mañana. Dígale al que tiene detrás: no temas, hermano, no temas. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Mi querido hermano, hay un milagro en tu boca en esta mañana, porque lo que llevas dentro es del Espíritu Santo de Dios. Dios te está diciendo: no temas. No temas, porque la palabra que ha venido a tu casa es del Espíritu Santo. Usted no puede andar viviendo con el temor de que ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? Se van a perder en el mundo, se van a morir, se van a... No temas, porque Dios está diciendo: no temas. Porque dice la Biblia que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Quiere decir que mayor es la palabra que llevas dentro que las cosas que puedan estar sucediendo afuera. Querido hermano, yo les recuerdo el día de hoy cuál fue la palabra que Dios trajo a tu vida. ¿Dónde está? ¿Se olvidó? ¿La abandonaste secretamente? ¿Qué es lo que llevas dentro hoy de ti? Para tu casa, para tu familia. Tú debes declarar palabras de bendición. Si Dios te ha dado una palabra, hermano, Dios la cumple. De que la va a cumplir, la va a cumplir. Porque Dios es real. Amén. Amén. Hermano, ¿me están entendiendo esta mañana? Amén. Bien. Dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre ¿qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto, y quisiera aquí que usted pusiera toda su atención y me escuchara esto. Dios fue muy claro cuando le dio la palabra a José y le dijo, número uno, le dijo: no temas,
porque lo que María lleva dentro es del Espíritu Santo. Y le dijo, y dará a luz un hijo. Y le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él va a traer salvación. El nombre se lo dio Dios. No dejes que nada ni nadie le cambie el nombre a lo que Dios ya le puso nombre. Mucho cuidado con eso. Hay palabra de Dios que ha venido a tu vida, a tu casa y a tu familia. Y Dios ha dicho, se llamará así. Pero a veces ha llegado gente y ha cambiado el nombre. Y en ocasiones hemos aceptado que otros le cambien el nombre a lo que Dios ya le puso nombre. Se lo voy a volver a repetir y se lo voy a decir. Hay palabra que Dios te ha dado que para muchos va a ser una locura. Pero eso es lo que Dios habla. Si Dios te habla de cosas normales, de cosas posibles que tú puedes hacer, las hacemos nosotros. Lo imposible lo hace Dios. Hay palabras que Dios ha traído a tu vida, escuche bien, que para muchos serán una locura y que los van a poner a pensar. A usted yo creo que aquí hay personas que Dios ha dado palabras que nos han puesto a pensar y uno se pone a pensar, Señor, esto es... No. Y uno como que entra en un conflicto y uno como que, Señor, y uno piensa en todas esas cosas y uno ve a veces la situación y las circunstancias y el entorno y la familia y cómo está la cosa y cómo está el país, cómo está la economía y uno como que piensa, pero Dios dio una palabra, ¿cómo así? Comienza uno a pensar y a pensar y a meditar, pero Dios dice, no temas, porque la palabra que llevas dentro es del Espíritu Santo de Dios. Él es el que te da el convencimiento. Y que esta mañana no te convenza yo, te convence el Espíritu Santo de la palabra que has puesto sobre tu vida y de la palabra que has derramado sobre tu casa. Y si no hay una palabra de Dios sobre tu casa, dile a Dios, Señor, trae una palabra sobre mi vida. Yo quiero creer por esa palabra. Y que el Espíritu Santo traiga el convencimiento a tu corazón. Ayer estaba revisando unas notas de algo que escribí, pidiéndole a Dios por muchas cosas. Y comencé a revisar en la lista. Y Dios me cumplió de las que están ahí. Me faltan 2 por cumplirse. Y si usted supiera cuáles son las 2 que me hacen falta. Yo dije, si Dios me cumplió 3, me cumple las 2 que me hacen falta. Y hay una que no tiene que ver conmigo. Pero yo estoy creyendo por eso. Y Dios cumplió 3. Y si cumplió 3 me está diciendo, prepárate porque las 2 que hacen falta se van a cumplir en el nombre de Jesús, porque yo creo que Dios es poderoso. Y si el temor llega a mi vida y por cualquier momento puedo pensar en eso, Dios me recuerda, no temas porque yo puse la palabra en ti. Querido hermano, Dios trae la palabra, el Espíritu Santo es el que te convence. ¿Qué es lo que llevamos dentro? Que lo estamos declarando. ¿Qué hay dentro de ti? Dice, y llamará su nombre Jesús. Versículo 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Es claro que cuando tú vives la palabra del Señor, Dios a través de su Espíritu Santo trae el convencimiento dentro de ti de esa palabra que Dios envió. El Espíritu Santo es el que trae el convencimiento a nosotros. Como el Espíritu Santo es el que trae el convencimiento a nuestra vida, entonces, oiga bien esto, va a suceder algo poderosísimo. Y es que Dios no solo va a estar contigo, ¿ok?
que Mateo lo dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, sino que Dios va a probar todas las cosas que hagas conforme a su perfecta voluntad. Vas a contar nada más y nada menos con el apoyo del Todopoderoso. En el lugar donde trabajo y sirvo al Señor, una compañera la semana pasada llegó y dijo, tengo un testimonio que contarles. Y dice ella, iba con mi esposo a la madrugada a la iglesia a orar, iba a la iglesia de mi esposo, decía, lo iba a acompañar, y íbamos con las Biblias. La llevaban físico, hermano, no la llevaban en celular, nada de ese cuento. La llevaban Biblia en mano. Y dice que iban como a las 5 de la mañana, iban a la iglesia, y de pronto le aparecieron dos tipos en una moto. Pararon la moto, lo cerraron, y se bajó el tipo de atrás y le sacó un revólver, se lo puso ahí y le dijo, dame todo lo que tienes. Dame el celular, le dijo, dámelo. Y ella efectivamente sacó su celular y el esposo también estaba sacando su teléfono. Ellos llevaban la Biblia. El tipo que está en la moto les dice, ¿ustedes para dónde van? Y dice ella, vamos a la iglesia, vamos a orar. ¿Ustedes qué son? ¿Cristianos? Sí, somos cristianos. Y le ha dicho el tipo de la moto, le dijo, déjalos quietos, ni los toques. Ni los toques. Qué pena, doña, discúlpenos, oyó. Qué pena. Cogieron su moto y se fueron. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una verdad grande que se cumple todos los días para el que cree. Para el que cree. Les recuerdo, ¿qué es lo que llevas dentro de ti? ¿Cuál es la palabra que Dios trajo a tu casa? ¿Qué es lo que llevas dentro? Ayer estaba predicando en Turbaco y estaba predicándole a un grupo de jóvenes. Y yo estaba predicando en el Salmo 1 y yo le decía a los jóvenes, yo declarándola así como soy yo, así con los jóvenes soy más loco. Y yo le decía, tal y la cosa, y ustedes, le decía, el buen consejo del Señor, hay malos consejos en la calle, le decía a los pelados, ojo que salen del colegio y se van porque las compañeritas les invitan para que se vayan por otra parte y tal. Y estaba una mamá ahí. Y la mamá le estaba diciendo, ¿estás oyendo? Así. Y la pelada, ay mami, así, pero literalmente. Y tenía a la otra hija al frente, ¿verdad? Y yo dando la palabra y toda la cosa. Y miren que si siguen los buenos consejos, el consejo de Dios, no se sienten con gente indebida. Y hablándole permanezcan en la palabra y todo. Y la señora hacía la hija delante, le jalaba el pelo. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Y la pelada. Y yo con pena yo le decía, escúchenme por favor, escúchenme. Pero los pelados como se estaban riendo de los cuentos y la cosa. Pero yo le digo una cosa. Dios prometió y Dios es el que cumple. Dios dijo y Dios es el que convence a nuestra vida. No somos nosotros. La palabra se va a cumplir porque Dios fue el que la dio. Y si Él la dio, se va a cumplir. Ahora bien, aquí fue claro Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy seguro que aquí hay gente caminando en la perfecta voluntad de Dios. Hay gente que ha venido caminando y andando en la palabra del Señor. Caminando y caminando. Yo te recuerdo hoy que Dios ha estado contigo todos los días. En tus temores, en tus momentos más difíciles, yo te recuerdo que Dios ha estado contigo. Dios sigue contigo porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Te va a acompañar, va a estar contigo hasta que dé a luz el cumplimiento de su palabra. ¿Qué es lo que llevas dentro? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha traído convencimiento dentro de ti? Que no se te olvide. ¿Cuál es la palabra que Dios trajo al seno de tu casa? El día que la recibiste con gozo. A veces cuando Dios trae una palabra, nosotros lloramos, nosotros nos reímos, porque es una palabra que trae fundamento a nuestra vida. Sí, es una realidad, es una verdad, pero que esa palabra permanezca aún cuando la duda llegue. Porque llega la duda. Llega el temor, pero Dios dice, no temas. Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice el versículo 24, cuando José despertó del sueño, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a María, su mujer.
¿Qué fue lo que hizo José apenas despertó del sueño y de la orden divina? Hizo como qué, como Dios le había mandado a hacer. ¿Cómo fue que Dios le mandó a hacer? Así lo hizo José. ¿Cómo Dios te mandó a hacer? ¿Cómo hemos hecho nosotros? ¿Cómo Dios nos dijo que era el diseño? ¿Cómo hemos hecho nosotros? Qué bueno que podamos seguir el ejemplo de José. Usted sabe todo lo que José y María vivieron. Ojalá y tenga uno la oportunidad de cuando llegue al cielo preguntarle, ¿verdad? A mí por lo menos me gustaría, de los casos que uno oye, hay predicadores, no, me gusta preguntarle a Pedro, a mí me gustaría preguntarle a fulano, a mí me gustaría sentarme con los dos. No sé, así como una cosa, y preguntarles, ¿cómo hicieron? Cuéntenme, ¿qué pasó en ese camino? Tuvieron que ir de un lado para otro, caminos largos. No era como hoy, que hoy usted coge un taxi, rapidito. Pero en ese caminar, en ese ir, María protegió siempre lo que llevaba dentro. ¿Y usted sabe lo que es una mujer embarazada? Complicado. Pero protegieron lo que llevaban dentro. ¿Cuál es la palabra que tienes dentro? ¿Cuál fue la palabra que Dios trajo a tu casa? ¿Cuál es la palabra que Dios te dio para tus hijos? ¿Cuál es la palabra que Dios trajo para tu vida? Juventud, jóvenes que están aquí, ¿cuál es la palabra que Dios te ha dado a tu vida? ¿Qué es lo que llevas dentro? Dice que José se despertó y hizo tal cual como Dios le había dicho. Y dice el 25, con esto termino, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre. ¿Cómo le puso el nombre? Se lo cambió. Esta mañana yo simplemente quise venir para recordarles y para edificarnos en la palabra que Dios ha puesto dentro de nosotros y que trajo convencimiento a nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Levante su mano derecha conmigo y repita en voz fuerte. Y repita en voz fuerte después de mí con toda convicción. Diga, Señor, yo creo a tu palabra. Vino de parte tuya y trajo convencimiento a mi vida por el Espíritu Santo. Hoy voy a vivir y a caminar por esa palabra. Hoy desecho el temor de mi vida y declaro que mi familia vivirá y caminará por tu palabra. En el nombre de Jesús lo declaro así. Amén y amén. A ti, Señor. Colóquese en pie y aplauda fuerte al Señor.